Por favor, tengo frio, tengo hambre, não me dejes aqui outra vez. Sussurrou a voz fraca da idosa amarrada no chão sujo do estábulo, com os olhos cheios de lágrimas e o corpo tremendo sob a chuva. Rosa congelou. Aquela mulher não era uma estranha qualquer. Era a mãe do próprio patrão. E estava sendo tratada pior que um animal. «¿Qué está haciendo aquí espiando?» gritou Fernanda Monteverde, surgindo como uma sombra às costas de Rosa, com os olhos verdes cheios de ódio e a voz cortante como faca. ¿Por qué está amarrada esa señora? ¡Está temblando! Eso no es asunto suyo. Si quiere conservar su trabajo, se calla. En ese momento lo entendí. Si hablaba, podía perderlo todo. Pero si me callaba, esa mujer inocente podía morir. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Me llamo Rosa María Vázquez Herrera. Nací el 12 de diciembre de 1986, en la colonia San José, una de las más humildes de Santiago de Querétaro. Mi historia comienza un viernes lluvioso de septiembre del 2024, pero para entenderla completamente, debo contarles sobre los caminos que me trajeron hasta la hacienda Monteverde, donde sería testigo de una crueldad tan grande que cambió mi perspectiva de la vida para siempre. Vengo de una familia trabajadora. Mi padre, Eustaquio Vázquez, trabajó toda su vida como albañil, levantando las casas de los ricos mientras nosotros vivíamos en una casita de 2 cuartos con piso de cemento. Mi madre, María Herrera, lavaba ropa ajena para ayudar a la economía familiar. Desde niña me enseñaron que el trabajo honesto, por más humilde que fuera, era la única manera de mantener la dignidad. Crecí viendo a mi madre partir a las 5 de la mañana rumbo a las casas elegantes de la zona centro, donde limpiaba y cocinaba para familias que tenían todo lo que a nosotros nos faltaba. Regresaba en las noches, exhausta, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. «Rosa, mijita», me decía mientras me ayudaba con las tareas de la primaria. «Estudia mucho para que no tengas que trabajar tan duro como yo». Pero la vida tenía otros planes. Cuando yo tenía 17 años, conocí a Aurelio Morales en una feria del pueblo. Era un hombre bueno, trabajador, 5 años mayor que yo, que se ganaba la vida como mecánico en un taller del centro. Nos casamos cuando yo cumplí 19 años, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José, con vestido prestado y flores del jardín de mi comadre. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Aurelio trabajaba de sol a sol, y yo limpiaba casas para aportar a la economía. Cuando nació Guadalupe en el 2009, sentí que mi vida se completaba. 2 años después llegó María Elena, y nuestro pequeño hogar se llenó de risas y esperanzas. Vivíamos en una casita de 2 recámaras que rentábamos por 2,000 pesos al mes en la colonia Lázaro Cárdenas. No era mucho, pero era nuestro hogar. Aurelio había empezado a hablar de ahorrar para comprar un terreno propio, tal vez en las afueras de la ciudad, donde pudiéramos construir algo más grande para nuestras hijas. Pero en marzo del 2020, Aurelio empezó a quejarse de un dolor persistente en el estómago. Al principio pensamos que era por la comida, tal vez algo que había caído mal, pero el dolor no se quitaba. Los antiácidos no funcionaban, tampoco los tés de hierbas que preparaba mi suegra. «Vete al doctor, Aurelio», le insistía cada noche. «Ese dolor no es normal. No tenemos dinero para doctores, Rosa. Ya se me va a quitar». Pero no se le quitó. Al contrario, empeoró. Comenzó a perder peso, a vomitar después de comer, a verse cada vez más pálido y débil, hasta que un día, mientras trabajaba bajo un carro, se desplomó. Lo llevamos al Hospital General. Después de una semana de estudios, el doctor nos dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Su esposo tiene cáncer gástrico en etapa avanzada, señora Vázquez. ¿Cáncer? No podía creerlo. ¿Se puede curar? Es muy avanzado. Con tratamiento podemos prolongar su vida, pero... No terminó la frase. No hacía falta. Los siguientes 4 años fueron una batalla constante contra la enfermedad y la pobreza. El tratamiento era carísimo. Vendimos todo lo que teníamos de valor: la televisión, el refrigerador, hasta los pocos muebles decentes. Aurelio no podía trabajar, y yo tenía que limpiar hasta 5 casas al día para pagar las medicinas. Las niñas, que entonces tenían 11 y 9 años, crecieron viendo a su papá deteriorarse lentamente,
Guadalupe, siempre la más madura, me ayudaba a cuidar a María Elena y a hacer las tareas de la casa. María Elena, más pequeña, no entendía por qué su papá ya no jugaba con ella como antes. ¿Por qué papá ya no me carga?, me preguntaba con sus ojos grandes llenos de tristeza. Porque está enfermito, mi amor, pero te ama mucho. En enero del 2024, después de 4 años de lucha, Aurelio perdió la batalla. Murió en casa, rodeado de sus seres queridos, un martes por la madrugada. Sus últimas palabras fueron para sus hijas. Cuiden a su mamá y estudien mucho. Quiero que tengan una vida mejor que la nuestra. El funeral fue sencillo. Muchos vecinos vinieron a acompañarnos, porque Aurelio era querido en la colonia. Era de esos hombres que siempre estaban dispuestos a ayudar, que arreglaban gratis los carros de la gente que no tenía dinero, que prestaban herramientas sin pedir nada a cambio. Después del funeral, me quedé sola con mis 2 hijas, una deuda enorme del hospital y la necesidad urgente de seguir trabajando para mantenernos. Guadalupe tenía 15 años y estaba en 3º de secundaria. María Elena tenía 11 y cursaba 6º de primaria. Las 2 eran excelentes estudiantes, pero yo sabía que sin dinero, sus sueños de estudiar una carrera se verían truncados. Durante los 8 meses siguientes a la muerte de Aurelio, trabajé limpiando 4 casas diferentes de lunes a sábado. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para las niñas, las dejaba en sus escuelas y después iniciaba mi recorrido por las casas. La de la maestra Lupita en la colonia Cimatario, la del ingeniero Ramírez en Juriquilla, la de doña Carmen en el centro histórico y la del licenciado Morales en Antea. Entre las 4 casas juntaba 8.000 pesos al mes, apenas suficiente para pagar la renta, la comida y los gastos de las niñas en la escuela. No había dinero para ropa nueva, para salidas familiares, para nada que no fuera estrictamente necesario para sobrevivir. Las noches eran las más difíciles. Cuando llegaba a casa, exhausta, me sentaba en la pequeña mesa de la cocina a hacer cuentas. ¿Cuánto debía de la luz? ¿Cuánto del agua? ¿Cuánto de la renta del siguiente mes? Los números nunca cuadraban. Siempre faltaba dinero para algo. «Mami, ¿estás llorando?», me preguntó María Elena una noche, cuando me encontró revisando las cuentas. «No, mi amor, solo estoy cansada. ¿Extrañas a papá?». «Mucho, mi amor. Lo extraño mucho. Yo también. Pero él nos dijo que teníamos que cuidarte. Y yo te voy a cuidar». Esas palabras de mi hija pequeña me daban fuerzas para seguir adelante, pero también me recordaban la enorme responsabilidad que tenía sobre mis hombros. Guadalupe, mi hija mayor, había empezado a hablar de trabajar en las tardes para ayudar a la economía familiar. La idea me aterrorizaba. No quería que ella, a los 15 años, tuviera que sacrificar sus estudios para ayudarme, como había pasado conmigo a su edad. «No, Guadalupe, tú tienes que estudiar. Es lo que tu papá habría querido». «Pero mami, necesitamos dinero. Puedo trabajar medio tiempo y seguir estudiando». «No, mi amor, yo voy a encontrar la manera de conseguir más trabajo». Y fue entonces cuando apareció la oportunidad en la Hacienda Monteverde. Era un viernes de septiembre. Había llovido toda la semana, y yo estaba en el mercado de la Cruz comprando los ingredientes más baratos para hacer la comida de varios días: frijoles, arroz, jitomates que ya estaban pasaditos y por eso costaban menos, tortillas del día anterior que vendían a mitad de precio. Ahí me encontré con mi comadre Elena Ramírez, que también trabajaba en casas particulares. Elena era una mujer de unos 50 años, viuda como yo, que había logrado sacar adelante a sus 3 hijos trabajando en el servicio doméstico. «Rosa, comadre», me dijo mientras escogía cebollas, «¿sigues buscando trabajo mejor pagado?». «Siempre, Elena. Con 2 hijas adolescentes, el dinero nunca alcanza. Pues mira, conozco una familia muy rica que tiene una hacienda enorme por rumbo de la carretera a México. Necesitan empleada de tiempo completo que sepa trabajar duro». «¿Qué tanto pagan?». «12,000 pesos al mes, más comida y cuarto para dormir entre semana. Solo trabajas de lunes a viernes». 12,000 pesos. Era más de lo que ganaba con mis 4 trabajos juntos. Con esa cantidad podría pagar todas nuestras deudas, inscribir a Guadalupe en una preparatoria privada para que tuviera mejores oportunidades, y tal vez hasta ahorrar un poco para el futuro. ¿Sabes qué tipo de trabajo es? Limpiar la hacienda, cocinar, las cosas normales.
pero dicen que la casa es muy grande y la patrona muy exigente. Por eso pagan bien. ¿Tienes el teléfono? Elena sacó de su bolsa un papelito arrugado donde tenía anotado el número. Ten, pero acuérdate de decir que yo te recomendé. Esa tarde, después de dejar a las niñas haciendo sus tareas, caminé hasta la tienda de don Pancho para usar su teléfono. Me costó 5 pesos la llamada, pero era una inversión que podía cambiar nuestras vidas. Marqué el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «Bueno», dijo una voz femenina, muy refinada pero con un tono frío que inmediatamente me puso nerviosa. «Buenas tardes, señora. Me da Elena Ramírez su teléfono para el trabajo de empleada doméstica. ¿Cómo se llama usted?» «Rosa María Vázquez Herrera, señora». «¿Tiene experiencia limpiando casas grandes?» «Sí, señora. Llevo más de 10 años trabajando en casas particulares. Tengo referencias muy buenas». «¿Es casada? ¿Tiene familia?» «Soy viuda, señora. Tengo 2 hijas, pero eso no interfiere con mi trabajo. Siempre he sido muy responsable». «¿Es de fiar? ¿No roba? ¿No es chismosa?» Las preguntas me molestaron, pero necesitaba el trabajo desesperadamente. «Jamás en mi vida he robado nada, señora. Soy una persona honesta y trabajadora, y no soy chismosa. Solo me dedico a trabajar». «¿Se mete en asuntos que no le corresponden? ¿Hace preguntas sobre la vida privada de sus patrones?» «No, señora. Entiendo que cada familia tiene su privacidad, y yo la respeto completamente». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Pude escuchar voces de fondo y el sonido de la televisión. «Está bien. Necesito a alguien que sepa trabajar en silencio, que no haga preguntas indiscretas y que entienda que la vida de esta familia no es de su incumbencia. ¿Puede con eso?» «Por supuesto, señora. Preséntese el lunes a las 7 de la mañana en punto. Hacienda Monteverde, kilómetro 15 de la carretera México-Querétaro. Va a haber un letrero grande en la entrada. Pregunte por la señora Fernanda Monteverde de Salinas. Ahí estaré puntualmente, señora. Una cosa más. Si llega tarde, no la espero. Si falta algún día sin avisar, no regrese. Si me da problemas de cualquier tipo, la corro inmediatamente. ¿Entendido?» «Perfectamente entendido, señora. Hasta el lunes», colgó sin despedirse. Pero yo estaba emocionada a pesar de la frialdad de la conversación. 12,000 pesos al mes cambiarían completamente nuestra situación. Esa noche les conté la noticia a mis hijas mientras cenábamos frijoles con tortillas. «Mami, ¿12,000 pesos?» preguntó Guadalupe con los ojos muy abiertos. «¿En serio?» «En serio, mi amor. Si todo sale bien, vas a poder entrar a una preparatoria privada el próximo año». «¿Pero vas a vivir allá toda la semana?», preguntó María Elena con tristeza. «Solo de lunes a viernes, mi amor. Los fines de semana estoy con ustedes, como siempre». «¿Y qué tipo de gente son? ¿Son buenas personas?» «No lo sé todavía, Guadalupe. Pero son ricos, y eso significa que pueden pagar bien. Lo importante es que yo trabaje duro y no les dé problemas». «Mami», dijo María Elena, tomando mi mano, ¿ya no vamos a ser pobres?» La pregunta de mi hija me partió el corazón. A los 11 años, ella ya era consciente de nuestras limitaciones económicas. «Vamos a tener más dinero, mi amor, pero siempre vamos a ser la misma familia trabajadora y honesta que somos ahora». El fin de semana lo pasé preparándome para el nuevo trabajo. Lavé y planché mi mejor ropa, organicé mis documentos personales y me despedí temporalmente de mis otros trabajos. Les expliqué a mis patronas actuales que había conseguido algo mejor pagado y todas me desearon suerte. «Rosa, usted es una trabajadora excelente», me dijo la maestra Lupita. «Estoy segura de que le va a ir muy bien en su nuevo trabajo». El domingo por la noche, después de acostar a las niñas, me senté en mi cama a pensar en lo que vendría. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que nuestra situación podría mejorar. «Aurelio», le dije en voz baja a la fotografía de mi esposo que tenía en el buró, «creo que encontré la manera de darles una vida mejor a nuestras hijas. Cuídame desde el cielo». El lunes me levanté a las 4:30 de la mañana. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul marino que había sido de mi hermana, y preparé un desayuno rápido para las niñas. «Mami, ten cuidado», me dijo Guadalupe cuando me despedí, «y llámanos si necesitas algo. Cuida a tu hermana, mi amor. Regreso el viernes en la noche». Para llegar a la hacienda Monteverde tuve que tomar 2 camiones.
El primero me llevó hasta la central de autobuses y el segundo hasta la carretera México-Querétaro. Desde ahí tuve que caminar casi 2 kilómetros por un camino de terracería lleno de polvo. El paisaje era muy diferente al de mi colonia. Aquí todo era verde, con grandes extensiones de pastizales, árboles frondosos y montañas a lo lejos. El aire olía diferente, más limpio, sin el smog y el ruido de la ciudad. Cuando finalmente vi la hacienda Monteverde, me quedé sin aliento. Era como algo sacado de una película. Una construcción colonial inmensa, pintada de color amarillo con detalles en cantera rosa, rodeada de jardines que parecían salidos de una revista. Había una fuente grande en el centro del jardín delantero, con figuras de ángeles de mármol. Los jardines tenían flores de todos colores que nunca había visto, pasto perfectamente cortado, y árboles podados con formas geométricas. Al fondo, más allá de la casa principal, se veían los establos donde había varios caballos hermosos pastando. Todo era de una elegancia y un lujo que jamás había visto de cerca. Toqué el timbre de la reja principal, que era de hierro forjado con diseños muy elaborados. Una voz salió del intercomunicador. ¿Quién es? Buenos días. Soy Rosa María Vázquez. Vengo por el trabajo de empleada doméstica. La reja se abrió automáticamente con un zumbido eléctrico. Caminé por un sendero de piedras naturales que serpentía entre los jardines hasta llegar a la puerta principal de la casa. La puerta era enorme, de madera tallada a mano con diseños de flores y ángeles. Tenía unos aldabones de bronce muy pesados que brillaban como oro. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. La mujer que me recibió era imponente. Tenía unos 40 años. Era alta y muy delgada, con una elegancia natural que se notaba en cada movimiento. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado hacia atrás en un chongo bajo muy sofisticado. Llevaba pantalones de lino beige que se veían carísimos, una blusa de seda blanca y zapatos de tacón bajo pero muy elegantes. Sus joyas eran discretas pero claramente valiosas. Aretes de perlas, un collar delgado de oro y un reloj que brillaba como si fuera de diamantes. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran verdes, muy claros, pero tenían una frialdad que me hizo sentir inmediatamente incómoda. Me miró de arriba abajo, como evaluando si yo servía para el trabajo. ¿Usted es Rosa María Vázquez? Sí, señora. Soy Fernanda Monteverde de Salinas. Mi esposo es Rodrigo Salinas Monteverde, dueño de Constructora Salinas, Inmobiliaria Salinas y varias otras empresas. Es uno de los hombres más ricos de Querétaro, y probablemente del Bajío completo. Mucho gusto, señora Fernanda. Entre. Le voy a mostrar la hacienda y explicar exactamente cuáles van a ser sus responsabilidades. El interior de la hacienda era aún más impresionante que el exterior. Entramos a un vestíbulo gigantesco con techos de por lo menos 6 metros de altura, sostenidos por vigas de madera oscura que se veían muy antiguas. El piso era de talavera poblana genuina, con diseños geométricos en azul y blanco que formaban patrones hermosísimos. Los muebles eran de época. Sillones de cuero marrón que se veían añejados pero muy bien cuidados, mesas de madera maciza que debían tener más de 100 años, y lámparas de hierro forjado que colgaban del techo. Las paredes estaban decoradas con cuadros enormes de paisajes mexicanos, retratos de personas elegantes de otras épocas, y algunos que parecían ser obras de arte muy valiosas. Esta es la sala principal, me explicó la señora Fernanda mientras caminábamos. Aquí recibimos a invitados muy importantes, políticos de alto nivel, empresarios internacionales, embajadores, artistas famosos. Ha venido gente muy conocida a esta casa. Todo debe estar siempre impecable, porque nunca sabemos cuándo va a llegar visita importante. Pasamos al comedor, y no pude evitar abrir la boca. La mesa era gigantesca, de madera maciza muy oscura, con capacidad para al menos 20 personas. Estaba rodeada por sillas tapizadas en terciopelo rojo, y encima colgaba una lámpara de cristal que tenía cientos de piezas brillantes que reflejaban la luz como diamantes. Esta mesa es de finales del siglo XIX, me dijo la señora Fernanda con orgullo. La trajimos de Europa. Vale más que muchas casas. Las paredes del comedor tenían vitrinas llenas de vajillas de porcelana fina, copas de cristal cortado y cubiertos de plata que brillaban como espejos. Después me llevó a la cocina, que era más grande que toda mi casa.
Tenía una estufa industrial de 6 quemadores, 2 hornos, 2 refrigeradores enormes, una isla en el centro con cubierta de granito y una despensa que parecía un pequeño supermercado. «Aquí preparará todas las comidas», me dijo. «Mi esposo tiene gustos muy específicos y horarios muy estrictos. Desayuna todos los días exactamente a las 7 de la mañana. Huevos revueltos con jamón, jugo de naranja natural, que usted va a exprimir fresco todos los días, café americano muy cargado pero sin azúcar, y pan tostado con mantequilla francesa. Si no está listo exactamente a tiempo, será motivo de despido inmediato». «Sí, señora Fernanda. Yo desayuno media hora después que él. Fruta picada, diferente cada día, yogurt griego natural, té verde japonés y avena con miel de abeja orgánica. Nada procesado, nada con azúcar refinada, porque cuido mucho mi figura y mi salud». Subimos al segundo piso por una escalera de cantera con barandal de hierro forjado. Los escalones estaban cubiertos por un tapete rojo que se veía muy lujoso. La recámara principal era como un palacio. La cama era king size, con dosel de madera tallada y cortinas de seda dorada. Tenía un baño enorme con una tina de mármol que parecía una alberca pequeña, y un vestidor que era más grande que la sala de mi casa, lleno de ropa cara colgada en orden perfecto. «Esta recámara debe limpiarse todos los días sin falta», me dijo. «Las sábanas se cambian cada tercer día, las toallas cada día. Todo debe quedar impecable». Me enseñó también otras 4 recámaras, cada una decorada de manera diferente pero todas igual de lujosas. Una tenía tema mexicano, con muebles coloniales y arte popular. Otra era completamente europea, con muebles franceses y cuadros de paisajes de París. La tercera era moderna, con líneas rectas y colores neutros. La cuarta era la más elegante, con muebles de época y cuadros que parecían muy antiguos y valiosos. «Estas habitaciones se usan para huéspedes especiales», me explicó. «Socios de mi esposo que vienen de otras ciudades, políticos importantes, inversionistas extranjeros. Pueden llegar en cualquier momento sin avisar, así que siempre deben estar perfectas». Después bajamos y salimos de la casa principal hacia los jardines traseros. Era como caminar en un parque privado. Había senderos de piedra que llevaban a diferentes áreas, una con rosas de todos colores, otra con plantas exóticas que nunca había visto, una más con árboles frutales, y al fondo, los establos. Los establos eran impresionantes. Había 12 caballos de diferentes razas, todos hermosísimos y obviamente muy bien cuidados. Algunos eran completamente negros con pelo brillante como seda, otros eran marrones con manchas blancas, y había uno blanco que parecía sacado de un cuento de hadas. «Mi esposo cría caballos de carreras y de exhibición», me dijo la señora Fernanda. «Estos animales valen una fortuna. Algunos cuestan más que las casas más caras de Querétaro. Usted debe limpiar los establos todos los días, asegurarse de que tengan agua fresca y comida, y reportarme inmediatamente si nota algo extraño con algún animal». Al lado de los establos había varios cuartitos pequeños que se usaban para guardar herramientas, comida para los caballos y equipo de jardinería. Por último, me llevó a mi habitación, que estaba en la planta baja de la casa principal, cerca de la cocina. Era pequeña pero cómoda, con una cama individual, un armario, un escritorio pequeño y un baño sencillo pero limpio. «Aquí dormirá de lunes a jueves», me dijo. «Los viernes puede irse después de terminar la limpieza general y debe regresar los lunes antes de las 7 de la mañana». Regresamos a la cocina, donde la señora Fernanda se sentó en uno de los bancos altos de la isla, mientras yo permanecí de pie, esperando las instrucciones. «Ahora le voy a explicar exactamente cómo funcionan las cosas en esta casa», empezó con tono muy serio. «Trabajará 5 días a la semana, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Sus responsabilidades incluyen limpiar toda la casa diariamente, y cuando digo toda, me refiero a cada rincón, lavar y planchar toda la ropa. Tenemos mucha ropa fina que requiere cuidados especiales, cocinar los 3 alimentos del día, limpiar y mantener los establos, regar y cuidar todos los jardines, limpiar los autos cuando sea necesario, y cualquier otra tarea que yo o mi esposo le ordenemos. Sí, señora. Hay reglas muy estrictas que debe seguir al pie de la letra. Primera regla: no debe tocar jamás nuestras cosas personales, ni papeles, ni cajones,
Ni correspondencia, ni joyas, ni nada que no sea estrictamente necesario para limpiar. Entendido, señora. Segunda regla. No debe hacer ruido cuando mi esposo esté en casa. Él es un hombre muy estresado por sus negocios y necesita tranquilidad absoluta. Si está trabajando en su oficina, si está descansando o si está hablando por teléfono, usted debe ser completamente silenciosa. Sí, señora Fernanda. Tercera regla, y esta es la más importante. No debe meterse jamás en asuntos familiares. Lo que pase en esta casa, lo que vea, lo que escuche, no es de su incumbencia. No debe hacer preguntas indiscretas, no debe opinar sobre nada, y definitivamente no debe contar nada de lo que pase aquí a personas de afuera. ¿Me escuchó muy bien? Perfectamente, señora. Su tono se había vuelto casi amenazante al decir la última regla. No debe traer visitas bajo ninguna circunstancia. No debe usar nuestro teléfono para llamadas personales. No debe comer nuestra comida especial. Le compraré comida separada y menos cara. No debe usar nuestra televisión, nuestros libros, ni nada que sea para nuestro entretenimiento. Entendido, señora. El sueldo son 12,000 pesos mensuales, que le pagaré cada 15 días. Si hace bien su trabajo, si no me da problemas, y si cumple todas las reglas, puede quedarse trabajando aquí indefinidamente. Pero si comete alguna falta, por pequeña que sea, la corro inmediatamente y sin finiquito. ¿Acepta todas estas condiciones? 12,000 pesos mensuales seguían siendo una cantidad que cambiaría la vida de mis hijas y mía. A pesar de la frialdad de la señora Fernanda y de lo estrictas que eran las reglas, necesitaba este trabajo. Acepto todas las condiciones, señora Fernanda. Perfecto. Empiece hoy mismo. Son las 9 de la mañana, así que ya perdimos tiempo con las explicaciones. Prepare el almuerzo para las 2 de la tarde. Mi esposo llega a esa hora y le gusta encontrar la comida lista. ¿Qué le gusta comer al señor Rodrigo? Comida tradicional mexicana, pero bien hecha. Hoy prepare sopa de tortilla, pollo en mole poblano, arroz rojo, frijoles de la olla y agua de Jamaica. Todo debe estar perfecto. Sí, señora. Una cosa más. Si ve a una señora mayor por la hacienda, no le haga caso. Es una persona problemática. Solo enfóquese en su trabajo. ¿La señora mayor? Mi suegra. Está un poco... Se tocó la sien con el dedo, insinuando que estaba loca. A veces dice cosas sin sentido, se queja de todo. No le haga caso a nada de lo que le diga. Entendido, señora. Y con eso comenzó mi primera semana en la hacienda Monteverde. Los primeros días fueron extenuantes. La casa era enorme, y limpiarla completamente me tomaba casi todo el día. Había que aspirar las alfombras, que eran muchísimas, trapear todos los pisos de Talavera, limpiar cada uno de los baños, que eran 8 en total, sacudir todos los muebles, limpiar los cristales de las ventanas y mantener todo en orden perfecto. La señora Fernanda me seguía constantemente durante esas primeras semanas, criticando cada detalle de mi trabajo. Rosa, esta copa tiene una mancha de agua. Rosa, el pollo está muy seco. Rosa, no está bien doblada esta toalla. Rosa, el piso de la sala no brilla suficiente. Pero poco a poco fui aprendiendo exactamente cómo le gustaban las cosas, y el trabajo se volvió más llevadero. El señor Rodrigo llegaba solo los fines de semana, porque pasaba la mayoría del tiempo viajando por sus negocios. Era un hombre completamente diferente a su esposa. Tenía unos 55 años, era alto y distinguido, con cabello canoso perfectamente peinado y siempre vestido elegantemente. Pero lo más notable era su carácter. Donde su esposa era fría y autoritaria, él era cálido y respetuoso. «Buenos días, Rosa», me decía siempre cuando me veía en las mañanas. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, señor Rodrigo. Muchas gracias por preguntar. ¿Sus hijas están bien? ¿Cómo van en la escuela?» «Muy bien, señor. Muchas gracias por preocuparse por ellas. Me da mucho gusto. La educación es lo más importante que les puede dar una madre». Era gentil, educado, y siempre me trataba como a una persona, no como a una empleada invisible. Era difícil entender cómo un hombre tan amable había terminado casado con una mujer tan fría como la señora Fernanda. Pero lo que realmente empezó a llamar mi atención fue la presencia de una mujer mayor que aparecía ocasionalmente por la hacienda. La primera vez que la vi fue durante mi segunda semana. Estaba regando las plantas del jardín trasero,
cuando la vi caminando lentamente cerca de los establos. Era muy delgada, demacrada, diría yo, de unos 70 años, con el cabello completamente gris y siempre despeinado. Llevaba ropa vieja y manchada, una falda que se veía desgastada, una blusa que había tenido mejores días y zapatos viejos. Lo que más me llamó la atención era su postura. Caminaba encorvada, como si le doliera todo el cuerpo, y tenía una expresión en el rostro de tristeza profunda. Sus ojos eran de un color café muy claro, pero estaban siempre llorosos, como si hubiera estado llorando o estuviera a punto de hacerlo. No encajaba para nada con el lujo y la elegancia del resto de la hacienda. La segunda vez que la vi, estaba barriendo el patio trasero con una escoba vieja y desgastada. Sus movimientos eran lentos y parecía que cada movimiento le costaba mucho esfuerzo. Cuando me vio, agachó inmediatamente la cabeza, como si tuviera miedo o vergüenza. La tercera vez la encontré recogiendo basura del jardín. Tenía las manos cortadas y sucias, probablemente por las espinas de las rosas, y se veía claramente que había estado llorando. «Buenos días, señora», le dije con amabilidad. Ella levantó la cabeza con sorpresa, como si no esperara que alguien le hablara. «Buenos días», respondió con una voz muy débil y quebrada. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. «No, estoy bien», dijo rápidamente, pero era obvio que no era cierto. «¿Segura? Se ve triste». No pasa nada. Gracias». Antes de que pudiera decir algo más, apareció la señora Fernanda como surgida de la nada. «Rosa», me dijo con tono muy molesto, «¿qué está haciendo aquí perdiendo el tiempo charlando?» «Disculpe, señora Fernanda. Solo saludé a la señora. Vaya inmediatamente a limpiar los baños del segundo piso. Están sucios». «Sí, señora». Mientras me alejaba, pude escuchar cómo la señora Fernanda le hablaba muy feo a la señora mayor. ¿Qué le dije sobre hablar con la empleada nueva? Termine de recoger esa basura y váyase a su lugar. Sí, Fernanda. Y no vuelva a andar por aquí molestando cuando hay gente trabajando. La señora mayor agachó la cabeza y siguió recogiendo basura sin decir nada más. Esa noche, en mi cuartito, no pude dejar de pensar en la escena que había presenciado. Algo no estaba bien. ¿Por qué la señora Fernanda trataba tan mal a esa mujer mayor? ¿Y por qué ella la obedecía con tanto miedo? Durante los días siguientes, observé más discretamente a la señora mayor. Nunca la veía comer en el comedor principal con los señores. Nunca la veía vestida elegantemente. Siempre andaba haciendo trabajos pesados: barrer, trapear, cargar cubetas de agua, limpiar los establos. Un día la vi lavando ropa a mano en una pila que estaba detrás de los establos, lejos de la casa principal. Sus manos se veían muy lastimadas, y lloraba mientras frotaba la ropa en el lavadero. Otro día la encontré comiendo sola, sentada en el suelo cerca de los establos, con un plato de sobras que se veían frías y poco apetitosas. Cuando me vio, inmediatamente escondió el plato, como si tuviera vergüenza. «No se preocupe, señora», le dije. «Solo pasaba por aquí. Es que no quiero que piensen que soy problemática», me dijo con voz temblorosa. ¿Por qué iba a pensar eso? Fernanda dice que me quejo mucho de la comida. Dice que debo estar agradecida de que me dan algo. Sus palabras me quedaron grabadas. ¿Agradecida de que le dieran algo? Como si fuera una limosna. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas del comedor que daban al jardín trasero, vi una escena que me perturbó mucho. La señora mayor estaba regando las plantas con una manguera muy pesada. Era obvio que le costaba trabajo cargar la manguera, y en un momento tropezó y se cayó al suelo. La señora Fernanda, que estaba supervisando desde la terraza, en lugar de ayudarla, le gritó: «¡Levántese! ¡No sea dramática! Si no puede con el trabajo, dígalo». La señora mayor se levantó con mucha dificultad, claramente lastimada, y siguió regando sin decir una palabra. Esa noche no pude dormir. Había algo fundamentalmente mal en la forma en que trataban a esa mujer, y no podía quitármelo de la cabeza. El viernes, cuando regresé a mi casa, les conté a mis hijas sobre mi nuevo trabajo, pero no mencioné lo que había visto con la señora mayor. «¿Cómo son tus patrones, mami?», me preguntó Guadalupe. «Muy ricos, muy exigentes, pero pagan bien. ¿Son buenas personas?».
El señor sí parece buena persona. La señora es muy estricta. ¿Te tratan bien? Sí, mi amor. No te preocupes por mí. Pero por dentro, yo estaba cada vez más preocupada por lo que estaba viendo en la hacienda. La respuesta a mis dudas llegó un jueves lluvioso de octubre, durante mi 4ª semana de trabajo. La señora Fernanda había ido a la ciudad temprano para una reunión de su club de jardinería. Eso me había dicho. Y yo estaba limpiando la casa sola. El señor Rodrigo estaba de viaje en Guadalajara y no regresaría hasta el fin de semana. Alrededor de las 3 de la tarde, me di cuenta de que necesitaba una escoba especial que había visto guardada en los establos. Era una escoba más grande, ideal para limpiar los pisos grandes de la casa. Salí bajo la lluvia ligera hacia los establos. El día estaba gris y había un ambiente melancólico que me ponía nerviosa. Cuando me acerqué al establo principal, escuché ruidos extraños que venían de adentro. No eran ruidos de caballos. Los caballos estaban en el establo del lado, y estos sonidos eran diferentes, como gemidos humanos o llantos ahogados. Me acerqué con cuidado y miré por una rendija entre las tablas de madera del establo. Lo que vi me dejó helada de horror. La señora mayor estaba sentada en el suelo mojado del establo, temblando de frío. Sus piernas estaban atadas con una soga gruesa y tenía las manos amarradas atrás con alambre. A su lado había un plato de peltre con algo que parecía comida, pero estaba lleno de moscas y se veía podrido. «Por favor», la escuché murmurar con voz quebrada. «Tengo mucho frío. Tengo hambre. Por favor». Mi primer impulso fue correr a ayudarla, pero antes de que pudiera moverme, sentí una mano fuerte en mi hombro. «¿Qué está haciendo aquí espiando?» Me volteé y vi a la señora Fernanda parada detrás de mí. Estaba completamente empapada por la lluvia, con el cabello pegado a la cabeza y una expresión de furia absoluta que me dio muchísimo miedo. En sus ojos verdes había una frialdad que nunca había visto en ninguna persona. «Señora Fernanda, yo vine por una escoba. ¿Y por qué está mirando hacia adentro del establo?» Escuché ruidos extraños y pensé que algo pasaba con los caballos. «Los caballos están en el otro establo. Este está cerrado». «Sí, señora, pero...» «¿Pero qué?» «La señora que está adentro se ve que está sufriendo». La cara de la señora Fernanda se puso aún más dura, si eso era posible. «Esa no es su incumbencia, Rosa». «Pero, señora, está amarrada». «Le dije que no es su incumbencia», me gritó con una voz que me hizo temblar. Mi suegra desobedeció órdenes muy claras. Aquí está aprendiendo su lección. ¿Qué órdenes desobedeció? «Rosa, le voy a decir esto una sola vez, y más le vale que me entienda perfectamente. Olvídese de lo que vio aquí. Mi suegra es una mujer muy rebelde y problemática, que a veces necesita disciplina estricta. Mi esposo me autorizó completamente a manejar su comportamiento como yo considere necesario. ¿Pero el señor Rodrigo sabe que está aquí amarrada? Mi esposo sabe que su madre es difícil de manejar y que yo tengo que usar métodos estrictos para controlarla. Él confía completamente en mi criterio y en mis decisiones. Pero, señora, está lloviendo y hace mucho frío». «¡Basta!», me interrumpió con un grito que me hizo dar un paso atrás. «No quiero escuchar ni una palabra más sobre este asunto. Lo que usted vio aquí no pasó. ¿Me entendió? Señora, ¿me entendió?» Su grito fue tan fuerte y amenazante que asentí con la cabeza, aunque por dentro estaba horrorizada. Y más le vale que no se le ocurra contarle nada de esto a mi esposo o a cualquier otra persona, porque si lo hace, no solo la voy a correr inmediatamente, sino que me voy a encargar personalmente de que nunca encuentre trabajo en todo Querétaro. Conozco a mucha gente importante en esta ciudad, y una palabra mía puede arruinar su reputación para siempre. ¿Me escuchó bien? Sí, señora Fernanda. Además, ¿quién le va a creer? Usted es una empleada doméstica sin educación, y yo soy una mujer respetada de la alta sociedad queretana. Mi palabra vale mucho más que la suya. Sí, señora. Ahora váyase a la casa. Termine su trabajo y olvídese para siempre de lo que vio aquí. Esa noche no pude dormir. La imagen de la señora mayor amarrada en el establo húmedo y frío no se me salía de la cabeza. Sus gemidos de dolor, sus súplicas por ayuda, su aspecto de total desesperación. ¿Cómo era posible que una mujer tratara así a otra persona? ¿Y cómo era posible que fuera la suegra, la mamá de su propio esposo? Pero también entendía la amenaza de la señora Fernanda.
Ella tenía razón. ¿Quién me iba a creer a mí contra ella? Yo era una empleada doméstica humilde, sin recursos, sin conexiones. Ella era una mujer rica e influyente. Si me corrían de este trabajo, ¿cómo iba a mantener a mis hijas? A las 2 de la mañana, no pude más. Me levanté silenciosamente de mi cuarto y caminé hacia el establo bajo la lluvia que seguía cayendo. Me acerqué con mucho cuidado y susurré: «Señora, ¿está despierta?» «¿Quién? ¿Quién está ahí?», respondió una voz temblorosa llena de miedo. «Soy Rosa, la empleada nueva. ¿Está bien? Rosa, por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer? Tengo mucho frío y mucha sed. No me han dado agua limpia en todo el día». Busqué alrededor del establo y encontré una manta vieja que usaban para los caballos. Estaba algo húmeda, pero era mejor que nada. Se la pasé por debajo de la puerta. «Tómese esta manta, señora». «Gracias. Dios la bendiga», murmuró con voz quebrada. «¿Cómo se llama, señora?» «¿Quién es usted?» «Esperanza. Esperanza Salinas de Salinas. Soy la mamá de Rodrigo». Me quedé helada. ¿La señora Fernanda tenía a la mamá de su esposo amarrada en el establo como si fuera un animal? «Señora Esperanza, ¿por qué está aquí? ¿Por qué la castiga la señora Fernanda?» Porque me quejé de que me da muy poca comida. Porque le dije que quería hablar con mi hijo sobre cómo me trata. ¿El señor Rodrigo no sabe que está aquí? Fernanda le dice que estoy enferma mental, que a veces me pongo agresiva y rebelde. Él cree que ella solo está tratando de controlarme por mi propio bien. ¿Hace mucho que la trata así? Desde que se casó con mi hijo, hace 3 años. Al principio era solo maltrato psicológico. Me insultaba, me gritaba, me humillaba cuando Rodrigo no estaba presente. Pero después escaló a maltrato físico. Me pega, me quita comida, me encierra cuando dice que desobedezco. Las lágrimas me corrían por las mejillas escuchando su relato. «Señora Esperanza, le voy a traer agua y comida». «No, mijita. Si Fernanda se entera, la va a correr del trabajo, y a mí me va a castigar mucho peor de lo que ya lo hace. No se va a enterar. Tengo que ayudarla». Regresé sigilosamente a la cocina. Llené una botella grande con agua fresca y preparé un plato con tortillas tibias, frijoles refritos, queso fresco y un poco de pollo que había sobrado de la comida. También tomé unas pastillas para el dolor que tenía en mi cuarto. Cuando regresé al establo, doña Esperanza tomó el agua con una desesperación que me partió el corazón. «Gracias, mijita. Hacía 2 días que no tomaba agua limpia». «¿2 días? Fernanda solo me da agua del caño donde beben los caballos, y solo cuando se acuerda. ¿Y comida? Las sobras más feas, a veces echadas a perder. Dice que así aprendo a no quejarme de nada». Era monstruoso. Le pasé el plato de comida por debajo de la puerta, y se la comió como si fuera el mejor banquete del mundo. «Señora Esperanza, ¿su hijo realmente no sabe nada de todo esto? Rodrigo viaja mucho por sus negocios. Cuando está aquí, Fernanda me da unas pastillas que me ponen muy débil y confundida. Entonces él piensa que estoy realmente enferma mental y que su esposa me está cuidando bien. ¿Qué pastillas le da? No sé qué son blancas y pequeñas. Fernanda las muele y las pone en la poca comida que me da. Después de tomarlas, me siento mareada. No puedo caminar bien, no puedo hablar claramente, se me olvidan las cosas. Probablemente eran tranquilizantes o sedantes para hacerla parecer realmente demente. ¿Y si le cuento la verdad al señor Rodrigo? No le va a creer, mijita. Fernanda le ha contado tantas mentiras sobre mí que él ya piensa que estoy completamente loca. Además, Fernanda va a negar todo y a usted la va a correr. Y después me va a castigar a mí de maneras que no quiero ni imaginar». Tenía razón. ¿Quién me iba a creer a mí, una empleada doméstica, contra la palabra de la señora de la casa? ¿Cuánto tiempo lleva aquí amarrada? Desde ayer por la mañana. Me amarró porque le dije que quería llamar por teléfono a mi hermana en León. Hace 3 años que no hablo con ella. ¿Tiene familia en León? Tengo una hermana, Guadalupe, que vive allá. Pero Fernanda no me deja llamarla. Dice que mi hermana puede interferir en los métodos de tratamiento que usa conmigo. Durante la siguiente hora, mientras doña Esperanza comía lentamente para no enfermarse del estómago, me contó la historia completa de su pesadilla. Rodrigo había enviudado muy joven, a los 30 años, cuando su primera esposa murió en un accidente automovilístico.
Desde entonces, él y su madre habían vivido solos en una casa más pequeña en el centro de Querétaro. Doña Esperanza se había dedicado completamente a cuidar a su hijo. Le cocinaba, le lavaba la ropa, administraba la casa, lo apoyaba en sus negocios. Éramos muy unidos, me contó. Rodrigo me consultaba todas sus decisiones importantes. Yo conocía todos sus negocios, sus amigos, sus planes. Éramos un equipo. Todo cambió cuando Rodrigo conoció a Fernanda en una fiesta de empresarios hace 5 años. Fernanda era muy hermosa, muy elegante, muy sofisticada. Venía de una familia rica de la Ciudad de México. Rodrigo se enamoró perdidamente de ella desde la primera vez que la vio. Al principio, Fernanda había sido muy cariñosa con doña Esperanza. Me decía, suegrita querida. Me traía regalos caros. Me incluía en todas las conversaciones. Pensé que por fin tenía una hija, porque yo nunca pude tener más hijos después de Rodrigo. Pero todo era una actuación. En cuanto se casaron y se mudaron a la hacienda, Fernanda mostró su verdadera personalidad. Empezó con pequeñas crueldades. Me explicó. Me servía la comida fría cuando Rodrigo no estaba. Me daba los cuartos más feos de la casa para dormir. Me hablaba como si fuera su sirvienta personal. ¿El señor Rodrigo se daba cuenta? Fernanda era muy inteligente. Cuando Rodrigo llegaba, volvía a tratarme bien. Si yo me quejaba, ella decía que yo estaba exagerando, que a mi edad era normal estar un poco confundida. Poco a poco, Fernanda fue aislando a doña Esperanza de su hijo. Me convenció de que Rodrigo necesitaba su espacio, que era normal que los matrimonios jóvenes quisieran privacidad. Empezó a organizar la casa, de manera que Rodrigo y yo casi no nos viéramos. ¿Y qué hacía su hijo? Rodrigo estaba tan enamorado, tan ocupado con sus negocios, que no se daba cuenta de los cambios. Además, Fernanda siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. El maltrato escaló gradualmente. Primero fueron insultos y humillaciones psicológicas. Después empezaron los castigos físicos. Bofetadas, pellizcos, empujones. Después vino la privación de comida y agua. Y finalmente, los encierros en el establo. ¿Por qué el establo? Fernanda dice que es el lugar perfecto para reflexionar sobre mis errores. Está lejos de la casa. Nadie puede escuchar si grito, y si alguien pregunta, ella dice que me gusta estar cerca de los animales porque me tranquiliza. ¿La ha dejado aquí antes? Muchas veces. A veces por unas horas, a veces por días completos. Una vez me tuvo aquí una semana entera. ¿Una semana? Sin comida, casi sin agua. Pensé que me iba a morir. Cuando finalmente me sacó, estaba tan débil que no me pude levantar por varios días. ¿Y su hijo no se enteró? Fernanda le dijo que yo había tenido una crisis nerviosa, que el doctor había recomendado sedantes fuertes y que por eso estaba tan débil. Era un sistema perfecto de abuso y encubrimiento. Fernanda tenía una explicación médica para cada síntoma del maltrato. Señora Esperanza, esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer, mijita? Usted necesita su trabajo, y yo solo quiero que no me siga lastimando tanto. No, señora. Usted merece ser tratada con dignidad. Es la mamá del dueño de esta hacienda, no una prisionera. Pero ¿cómo le vamos a demostrar la verdad a Rodrigo? No sé todavía, pero vamos a encontrar la manera. Esa noche regresé a la casa con el corazón destrozado, pero con una determinación que no había sentido desde la muerte de mi esposo. No iba a quedarme callada mientras torturaban a una anciana inocente. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que la señora Fernanda salía de la hacienda, yo le llevaba comida y agua a doña Esperanza. Poco a poco empezó a recuperar algo de fuerza física, y me contó más detalles sobre los abusos que sufría. Me habló de las veces que Fernanda la había quemado accidentalmente con agua hirviendo, de las veces que la había dejado amarrada toda la noche al aire libre durante el invierno, de las veces que la había obligado a limpiar los baños con las manos, sin guantes ni herramientas. Una vez me obligó a comer comida podrida que había encontrado en la basura, me contó. Me dijo que si me quejaba de la comida que me daba, iba a darme algo de lo que realmente tenía que quejarme. ¿Se enfermó? Estuve vomitando y con diarrea por una semana. Fernanda le dijo a Rodrigo que tenía gastritis por la edad. Cada historia era más horrible que la anterior, pero lo que más me impactaba era la fortaleza mental de doña Esperanza. A pesar de todo lo que había sufrido, no había perdido su dignidad ni su bondad. ¿Por qué no me odia por no hacer más para ayudarla?
Le pregunté un día. Porque usted está haciendo lo que puede, mijita. Y eso ya es mucho más de lo que cualquiera ha hecho por mí en 3 años. Pero debería hacer más. Usted tiene sus propias responsabilidades. Sus hijas la necesitan. No puedo pedirle que arriesgue su trabajo por mí. Señora, su vida vale más que cualquier trabajo. Es muy bonito que lo diga, pero los dos sabemos que el mundo no funciona así. La gente rica como Fernanda siempre gana contra gente como nosotras. Pero yo no estaba dispuesta a aceptar esa resignación. Durante mi 6ª semana en la hacienda, empecé a documentar discretamente los abusos. Llevé mi teléfono celular escondido y tomé fotos de doña Esperanza en condiciones terribles, amarrada en el establo, con moretones en los brazos, comiendo sobras del suelo, llorando sola en un rincón. También empecé a grabar conversaciones donde la señora Fernanda maltrataba a su suegra. Un día grabé esto. «Vieja inútil. No sirves para nada más que para dar problemas. Fernanda, por favor, solo quiero un poco más de agua. Los perros de esta hacienda merecen mejor trato que tú. Por favor, soy la mamá de tu esposo. Ojalá te murieras de una vez y nos dejaras en paz». Otro día grabé. «Cállate y come esas sobras podridas. Pero Fernanda, está lleno de gusanos. Mejor, los gusanos tienen más valor que tú. Por favor, dame algo limpio. Mi esposo estaría mejor si nunca hubieras nacido». Cada insulto, cada humillación, cada acto de crueldad quedó grabado en mi teléfono. Pero el momento decisivo llegó el jueves de mi 7ª semana. La señora Fernanda había ido a la ciudad para una reunión de su club de damas, y yo estaba limpiando la oficina del señor Rodrigo cuando escuché que alguien hablaba por teléfono en la recámara principal. Era la voz de la señora Fernanda, aunque se suponía que estaba en la ciudad. Me acerqué discretamente y pude escuchar claramente la conversación. «Sí, doctor Herrera, entiendo perfectamente. ¿Cuánto tiempo más calcula usted que puede durar? ¿En serio tan poco tiempo? Perfecto. Mientras menos sea, mejor para todos nosotros». Mi corazón empezó a latir rapidísimo. ¿Estaba hablando sobre doña Esperanza? No se preocupe. Mi esposo no sabe nada específico sobre el tratamiento. Él piensa que usted está dando la mejor atención médica posible. Por supuesto, doctor. Usted sabe exactamente lo que hace. Saqué mi teléfono y activé la grabadora. Si se muere pronto, todos vamos a estar mucho más tranquilos. Ja, ja, ja. Ya me cansé de tener que lidiar con ella. Se estaba riendo. Se estaba riendo de la posible muerte de su suegra. Muy bien, doctor. Nos vemos la próxima semana. Sí. Por favor, auméntele la dosis de las pastillas. No me importa si es peligroso para su corazón. Entre más rápido actúen, mejor. ¿Dolor? No me preocupa si siente dolor. De hecho, sería una ventaja adicional. Muy bien, doctor. Cuento con usted para resolver este problema de manera definitiva. Colgó el teléfono. Yo me quedé helada en el pasillo, fingiendo que limpiaba el mismo lugar, pero con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se iba a escuchar. Eso no era solo crueldad. Era conspiración para cometer asesinato. Esa noche, después del trabajo, no pude concentrarme en nada. Durante el fin de semana con mis hijas, traté de actuar normal, pero por dentro estaba desesperada. «Mami, ¿estás bien?», me preguntó Guadalupe durante la cena del domingo. «Te ves muy preocupada». «Solo estoy cansada del trabajo, mi amor». «¿Tu patrona sigue siendo muy estricta?» «Muy estricta. Y muy... mala». «¿Mala cómo?», preguntó María Elena. «De maneras que no deberían existir en este mundo, mi amor». Esa noche, después de acostar a las niñas, me senté en mi cama a escuchar las grabaciones que había hecho. Tenía evidencia clara de maltrato físico y psicológico. Tenía evidencia de que la señora Fernanda estaba planeando envenenar a su suegra con medicamentos, pero aún no sabía exactamente qué hacer con esa información. El lunes, cuando regresé a la hacienda, decidí que tenía que actuar. No podía esperar más. La vida de doña Esperanza estaba en peligro inmediato, pero también sabía que era extremadamente riesgoso. Si la señora Fernanda descubría lo que estaba haciendo, no solo me correría, sino que podría hacerme daño físico, y después le haría algo terrible a doña Esperanza. Necesitaba un plan muy cuidadoso. Esa semana observé los horarios y rutinas de la señora Fernanda más meticulosamente que nunca. Descubrí que los jueves tenía una cita fija con su entrenador personal
que duraba 2 horas, de 3 a 5 de la tarde, y que ese jueves específico, el señor Rodrigo iba a regresar temprano de un viaje de negocios, alrededor de las 4 de la tarde. Era mi oportunidad perfecta. El jueves a las 3 en punto, la señora Fernanda se fue a su cita de ejercicio. A las 3:30, yo fui al establo donde tenían encerrada a doña Esperanza. Señora Esperanza, necesito hablar con usted sobre algo muy urgente. ¿Qué pasa, mijita? Escuché a la señora Fernanda hablar por teléfono con un doctor. Están planeando matarla con las pastillas que le dan. Sus ojos se llenaron de terror absoluto. ¿Matarme? ¿En serio? Sí, señora. Hay que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Su hijo va a llegar en media hora. Voy a hablar con él y contarle toda la verdad. Mijita, es muy peligroso. Fernanda la va a destruir si se entera. Señora, van a asesinarla. No tenemos opción. ¿Y si Rodrigo no me cree? ¿Y si piensa que estoy loca como dice Fernanda? Tengo pruebas, señora. Fotos, grabaciones, todo documentado. ¿En serio? Le mostré algunas de las fotos en mi teléfono. Cuando se vio a sí misma amarrada, golpeada, humillada, empezó a llorar. No sabía que se veía tan mal. Se ve así porque la están torturando, señora. Pero vamos a parar esto. ¿Qué necesita que haga yo? Cuando venga su hijo, no se tome las pastillas que le dé Fernanda. Necesito que esté completamente lúcida para que pueda hablar claramente. ¿Y si Fernanda se da cuenta de que no me las tomé? Haga como que se las toma, pero escúpalas después. Es muy importante. ¿Cree que realmente Rodrigo me va a creer después de tanto tiempo? Su hijo la ama, señora. Está confundido por las mentiras de su esposa, pero cuando vea la evidencia, va a entender la verdad. A las 4 de la tarde exactas, escuché el carro del señor Rodrigo llegando a la hacienda. Era el momento de la verdad. Esperé a que entrara a la casa y se instalara en su oficina, como hacía siempre. Después toqué la puerta con manos temblorosas. «Adelante», dijo desde adentro. «Señor Rodrigo, ¿puedo hablar con usted sobre algo extremadamente urgente?» Levantó la vista de sus papeles y me vio muy preocupada. «Por supuesto, Rosa. ¿Qué pasa?» «Es sobre su mamá, señor». Su expresión cambió inmediatamente. Se puso tenso. ¿Mi madre? ¿Qué pasa con ella? Señor, su esposa no le ha dicho la verdad sobre el estado de su mamá. Se levantó de su silla, claramente alarmado. ¿De qué está hablando, Rosa? Su mamá no está loca, señor Rodrigo. Está perfectamente lúcida cuando no la tienen drogada. Lo que pasa es que su esposa la maltrata física y psicológicamente y le da medicamentos para que parezca confundida cuando usted está presente. Eso es imposible. Mi esposa cuida muy bien a mi madre. El doctor me ha explicado que su demencia está muy avanzada. Señor, tengo pruebas de todo lo que le estoy diciendo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos más impactantes. Doña Esperanza amarrada en el establo, con moretones, llorando, en condiciones inhumanas. Su cara se fue descomponiendo mientras veía cada imagen. Dios mío, ¿esto es real? Completamente real, señor. Y hay más. Le puse las grabaciones de audio donde se escuchaba a la señora Fernanda insultando y humillando a su madre. «Vieja inútil, ojalá te murieras de una vez. Los perros merecen mejor trato que tú. Mi esposo estaría mejor si nunca hubieras nacido». Cuando terminaron las grabaciones, el señor Rodrigo tenía lágrimas en los ojos y los puños cerrados. «No puedo creer lo que estoy escuchando. Señor, hay algo peor. Su esposa está planeando asesinar a su mamá con una sobredosis de medicamentos». ¿Qué? Le puse la grabación de la conversación telefónica con el doctor. Si se muere pronto, todos vamos a estar más tranquilos. Auméntele la dosis. No me importa si es peligroso. Cuando terminó esa grabación, el señor Rodrigo se levantó y empezó a caminar por la oficina como animal enjaulado. ¿Fernanda está planeando matar a mi madre? Sí, señor. Por eso tenía que contarle todo hoy. Su mamá está en peligro mortal. ¿Dónde está mi madre ahorita? En el establo, señor. La señora Fernanda la castiga encerrándola ahí cada vez que dice que se porta mal. Vamos a verla. Inmediatamente. Señor, su esposa puede regresar en cualquier momento. No me importa. Voy a ver a mi madre ahora mismo. Caminamos juntos hacia el establo. Cuando el señor Rodrigo vio las condiciones en las que tenían a su madre, se desplomó emocionalmente. El establo olía terrible. Había excremento humano en una esquina.
un plato con comida podrida llena de moscas, un cazo con agua sucia y verde. Y en el centro, sentada en el suelo húmedo, estaba doña Esperanza, demacrada, sucia, temblando. «Mamá», dijo el señor Rodrigo con voz quebrada. «Mamá, perdóname. No tenía idea». Doña Esperanza levantó la cabeza con sorpresa. «¿Rodrigo? ¿Realmente eres tú?» «Sí, mamá. Soy yo, y vine a sacarte de aquí. ¿No vienes a darme más pastillas? ¿No vienes a castigarme?» «No, mamá. Nunca más te van a dar pastillas. Nunca más te van a castigar». El señor Rodrigo entró al establo y cargó a su madre en brazos. Pesaba tan poco que parecía no pesar nada. «Mamá, perdóname por haber sido tan ciego. Perdóname por no haberme dado cuenta de lo que te estaban haciendo. No es tu culpa, hijo. Fernanda nos engañó a los dos. La llevó directamente a la casa principal, a la recámara de huéspedes más grande y cómoda. Yo le preparé un baño tibio mientras él llamaba a su médico personal, el doctor Martínez. Doctor, necesito que venga inmediatamente a mi casa. Mi madre ha sido víctima de maltrato severo. No llame al doctor Herrera. Le explico cuando llegue. Bañar a doña Esperanza fue desgarrador. Su cuerpo estaba cubierto de moretones viejos y nuevos, llagas infectadas, quemaduras que parecían ser de cigarro y marcas de cuerdas en las muñecas y tobillos. «Señora Esperanza, ¿qué son estas quemaduras en su espalda?», le pregunté. Una vez Fernanda se enojó porque me quejé del frío. Me quemó con una plancha caliente para darme una verdadera razón para quejarme del dolor. El señor Rodrigo, que estaba esperando afuera del baño, escuchó eso y tuvo que salirse de la habitación para vomitar. Después del baño, le preparé una comida muy suave y nutritiva. Doña Esperanza tenía que comer muy despacio, porque su estómago no estaba acostumbrado a comida decente. El doctor Martínez llegó 1 hora después. Era un hombre mayor, muy serio, que conocía a la familia desde hacía años. «Rodrigo, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó cuando vio el estado de doña Esperanza. «Doctor, mi esposa ha estado abusando sistemáticamente de mi madre durante años». Le explicó toda la situación y le mostró las grabaciones y fotos que yo había tomado. El doctor se quedó horrorizado. «Rodrigo, tu madre está severamente desnutrida, deshidratada, y tiene múltiples lesiones consistentes con abuso físico sistemático. Pero además, tiene síntomas de envenenamiento crónico». «¿Envenenamiento?». «Estas pupilas dilatadas, esta desorientación intermitente, estos temblores, son síntomas de sobredosis crónica de benzodiazepinas». «¿Qué son esas?». «Tranquilizantes muy fuertes. En las dosis correctas son útiles para la ansiedad, pero en sobredosis crónica pueden causar confusión severa, pérdida de memoria y, eventualmente, la muerte por paro cardíaco». ¿El doctor Herrera sabía lo que estaba haciendo? El doctor Martínez analizó las pastillas que encontramos en el cuarto de doña Esperanza. «Esto es lorazepam en dosis enormes. Ningún médico ético prescribiría estas cantidades. El doctor Herrera sabía perfectamente que esto podía matar a tu madre». En ese momento escuchamos el carro de la señora Fernanda llegando a la hacienda. Eran las 5:30 de la tarde. «Mamá, quédate aquí con el doctor», le dijo Rodrigo a doña Esperanza. «Rosa y yo vamos a confrontar a Fernanda. Ten mucho cuidado, hijo. Esa mujer es muy peligrosa cuando se siente amenazada». El señor Rodrigo tenía una grabadora encendida en el bolsillo. Yo tenía mi teléfono listo también. Encontramos a la señora Fernanda en la cocina, sirviendo agua en un vaso. Venía vestida con ropa deportiva cara y se veía relajada después de su sesión de ejercicio. «Hola, mi amor», le dijo al señor Rodrigo con una sonrisa. «¿Cómo estuvo tu viaje?». «Muy educativo», respondió él con voz fría. La señora Fernanda notó inmediatamente el cambio en su tono y me miró con desconfianza. «¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así?». «Fernanda, tenemos que hablar sobre mi madre». Su cara cambió instantáneamente. El color se le fue completamente. ¿Qué pasa con tu madre?» «Sé todo, Fernanda. Sé lo que le has estado haciendo durante años». «No sé de qué me hablas», dijo, pero su voz temblaba notoriamente. «Sé que la has estado torturando. Sé que la tienes encerrada como a un animal. Y sé que planeas asesinarla. Estás loco. Tu madre tiene demencia severa.
El doctor Herrera es tu cómplice en conspiración para cometer asesinato. La interrumpió. Tengo grabadas sus conversaciones telefónicas. Puso la grabación en altavoz. Si se muere pronto, todos vamos a estar más tranquilos. Auméntele la dosis. No me importa si es peligroso. Cuando terminó la grabación, la señora Fernanda estaba temblando de miedo. Eso está sacado de contexto. No significa lo que piensas. ¿Qué contexto justifica planear el asesinato de mi madre? Tu madre es una carga. Está loca. Era un obstáculo para nuestro matrimonio. Mi madre está perfectamente cuerda. La acabé de sacar del infierno donde la tenías encerrada. ¿La sacaste? ¿De dónde? Del establo donde la mantenías amarrada como a un animal. La señora Fernanda me miró con odio absoluto. ¡Tú la convenciste! Todo esto es culpa tuya. Yo no convencí a nadie de nada. Solo documenté la verdad. Le mentiste a mi esposo. Le mostré evidencia fotográfica y grabaciones de audio. La única mentirosa aquí es usted. Esa vieja se merecía todo lo que le hice. ¿Por qué se lo merecía?, preguntó el señor Rodrigo. Porque arruinó nuestro matrimonio desde el primer día. Porque nunca me aceptó como tu esposa. Porque siempre trató de separarnos. Mi madre nunca trató de separarnos, Fernanda. Al contrario, siempre fue muy amable contigo. ¡Mentira! Me odiaba. Pensaba que no era suficientemente buena para ti. Eso está en tu cabeza. No está en mi cabeza, y yo no iba a permitir que una vieja estúpida arruinara mi vida perfecta. ¿Entonces decidiste torturarla hasta matarla? La señora Fernanda había perdido completamente el control. Ya no fingía ser la esposa sofisticada. Decidí darle su lugar, enseñarle quién mandaba en esta casa, quemándola con planchas calientes, amarrándola en el establo, obligándola a comer comida podrida. Hice lo que tenía que hacer para que entendiera que yo era la señora de esta casa. ¿Y el plan para asesinarla con sobredosis de medicamentos? Fernanda sonrió con una maldad que me hizo sentir escalofríos. ¿Quieres saber la verdad completa, Rodrigo? Sí quería que se muriera. Y mientras más rápido, mejor. Fernanda, es la verdad. Esa vieja era un obstáculo entre nosotros. Mientras estuviera viva, nunca íbamos a poder ser completamente felices. Estás completamente enferma. No estoy enferma. Estoy enamorada. Y una mujer enamorada es capaz de cualquier cosa para proteger su matrimonio. En ese momento apareció doña Esperanza en la puerta de la cocina, apoyada en su andador, ya bañada y vestida con ropa limpia. Se veía frágil pero digna. Fernanda, le dijo con voz tranquila, ¿por qué me odiabas tanto? La señora Fernanda la miró con desprecio puro. Porque eres una vieja asquerosa que nunca supo cuál era su lugar en esta casa. ¿Cuál era mi lugar? Morirte y dejar a mi esposo en paz. Yo nunca te hice daño, Fernanda. Siempre traté de ser buena contigo. Tu sola existencia era un insulto para mí. Cada vez que Rodrigo te demostraba cariño, era cariño que me estaba quitando a mí. El amor de un hijo por su madre no compite con el amor por su esposa. Para mí sí. Yo necesitaba ser lo único importante en la vida de Rodrigo. ¿Y por eso decidiste matarme? Decidí hacer lo que fuera necesario para ser feliz. Doña Esperanza la miró con una expresión de tristeza profunda. Te perdono, Fernanda. ¿Qué? Te perdono por todo lo que me hiciste, porque guardar rencor solo me haría más daño. No quiero tu perdón, vieja estúpida, pero te lo doy de todas maneras, y rezo para que algún día puedas sanar tu corazón lleno de odio. La señora Fernanda se quedó sin palabras por primera vez. No esperaba esa reacción. En ese momento llegó la policía. El señor Rodrigo los había llamado mientras yo estaba bañando a su madre. Oficiales, quiero denunciar a mi esposa por maltrato de adulto mayor, secuestro, intento de homicidio y conspiración para cometer asesinato. Los policías vieron el estado de doña Esperanza, escucharon las grabaciones, vieron las fotos y arrestaron inmediatamente a la señora Fernanda. «¡Esto es un error!», gritaba mientras le ponían las esposas. «Rodrigo, no puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Todo lo que hice fue por amor». «El amor no tortura, Fernanda. Lo que tú sientes es obsesión psicopática. Me las van a pagar. Todas. La vieja, la empleada entrometida, y tú». Se la llevaron gritando amenazas hasta el final. Esa noche, después de que los policías se fueron, el señor Rodrigo me habló en la cocina. «Rosa,
No tengo palabras suficientes para agradecerle lo que hizo por mi madre y por mí. Solo hice lo que tenía que hacer, señor Rodrigo. Usted arriesgó todo, su trabajo, su seguridad, posiblemente su vida, para salvar a mi madre. Su mamá es una buena persona que no se merecía lo que le estaban haciendo. Quiero compensar su valor de alguna manera. No necesito compensación, señor. Por favor, déjeme hacer algo. Primero, obviamente conserva su trabajo, pero con el triple de sueldo. 36,000 pesos al mes. No podía creer lo que estaba escuchando. Señor, es demasiado. No es suficiente. También quiero pagarle una carrera universitaria completa y la mejor educación privada para sus 2 hijas. ¿Por qué hace todo esto por nosotras? Porque usted me devolvió a mi madre. Sin usted, Fernanda la habría asesinado y yo nunca habría descubierto la verdad. Habría vivido el resto de mi vida pensando que mi madre había muerto de causas naturales. El juicio de Fernanda y el doctor Herrera duró 2 años. Durante el proceso descubrimos cosas aún más horribles. Los investigadores encontraron un diario detallado donde Fernanda documentaba cada tortura que le infligía a doña Esperanza, describiendo su satisfacción con el sufrimiento de su víctima. Hoy amarré a la vieja en el establo bajo la lluvia helada. Se veía desesperada y patética. Perfecto. Le di comida podrida con gusanos. Se enfermó horriblemente. Ojalá se muera de una vez. La quemé con la plancha en 3 lugares diferentes. Sus gritos eran música para mis oídos. Rodrigo preguntó por qué estaba tan débil. Le dije que era demencia senil. Es tan ingenuo que me cree todo. El jurado quedó horrorizado con las evidencias. Fernanda fue sentenciada a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El doctor Herrera recibió 25 años por conspiración para cometer asesinato y práctica médica criminal. También se descubrió que no era su primer crimen. Habían asesinado a otros 3 adultos mayores, con métodos similares en años anteriores. 3 años después del juicio, doña Esperanza se había recuperado completamente. Vive ahora en la habitación principal de la hacienda, rodeada de amor, cuidados y la dignidad que siempre mereció. Yo terminé mi carrera en trabajo social con especialización en gerontología y abrí una fundación llamada Voces del Silencio, dedicada a rescatar adultos mayores víctimas de abuso familiar. Mis hijas estudian en las mejores escuelas privadas de Querétaro. Guadalupe ya decidió que quiere estudiar Derecho Penal para procesar a abusadores de personas vulnerables. María Elena quiere ser médico geriatra para cuidar a adultos mayores como doña Esperanza. «Mami», me dijo Guadalupe el día de mi graduación universitaria, ¿alguna vez te arrepientes de haberte metido en problemas que no eran tuyos? Nunca, mi amor. Fue la mejor decisión de mi vida. ¿Por todo lo que ganamos nosotras? No. Por todo lo que pudimos darle a la señora Esperanza. Su vida, su dignidad y la oportunidad de pasar sus últimos años rodeada de amor verdadero. El señor Rodrigo se casó 2 años después con la doctora Patricia Salinas, una geriatra especializada en casos de abuso que conoció durante la recuperación de su madre. Patricia adora a doña Esperanza y la trata como a su propia madre. Doña Esperanza, que ahora tiene 74 años, sigue siendo el corazón de nuestra fundación y de nuestra extraña pero hermosa familia. A pesar de todo lo que sufrió, nunca perdió su bondad, su sabiduría, ni su capacidad de perdonar. «Rosa», me dijo hace poco mientras tejía en el jardín, ¿sabes qué aprendí de toda esta pesadilla? ¿Qué, señora? Que el mal existe, pero que siempre hay más personas buenas que malas en el mundo. El problema es que a veces las buenas tienen miedo de actuar. ¿Y qué les diría a esas personas buenas que tienen miedo? Que una sola voz valiente puede salvar una vida, y que esa voz podría ser la suya. El establo donde torturaban a doña Esperanza fue completamente demolido. En su lugar construimos un centro de día para adultos mayores de la comunidad, donde pueden socializar, hacer actividades y recibir atención médica gratuita. Mi fundación ha rescatado ya a más de 500 personas mayores en situaciones de abuso. Cada caso me recuerda por qué decidí romper el silencio aquel día lluvioso de octubre. ¿Sabes cuál es la parte más triste de nuestro trabajo?, me preguntó mi coordinadora regional la semana pasada. ¿Cuál? Que el 95% de los abusadores son familiares directos. Hijos, nueras, nietos, cónyuges, que deberían estar protegiendo a sus adultos mayores, pero que los ven como una carga económica o emocional. Por eso nuestro trabajo es tan importante, porque cuando la familia falla,
La sociedad tiene que intervenir. Fernanda sigue en la cárcel de alta seguridad en la Ciudad de México. En una entrevista que le hizo una revista sensacionalista hace un año, dijo: «Si pudiera regresar el tiempo, habría sido más cuidadosa con las evidencias. Esa vieja se merecía morir, y yo merecía quedarme con la fortuna de mi esposo. Una mujer tiene derecho a luchar por su felicidad». Sus palabras confirman que nunca ha sentido remordimiento genuino por sus crímenes. Pero nosotros no vivimos pensando en Fernanda. Vivimos celebrando cada día que Doña Esperanza está con nosotros, cada adulto mayor que rescatamos, cada familia que educamos sobre los derechos de las personas mayores. 5 años después de aquel viernes cuando vi el anuncio de trabajo en el periódico, nuestra vida es completamente diferente. Tenemos una casa hermosa, mis hijas reciben la mejor educación, y dirijo una organización que ha cambiado cientos de vidas. Pero lo más importante no es lo material. Lo más importante es la lección que aprendimos, que el silencio cómplice mata, pero que una voz valiente puede romper las cadenas de la injusticia. Cada domingo cenamos todos juntos en el jardín de la hacienda. Rodrigo, Patricia, Doña Esperanza, mis 2 hijas, y yo. Somos una familia unida no por sangre, sino por amor, valentía y la decisión compartida de protegernos mutuamente. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta historia?, me dijo Doña Esperanza durante nuestra última cena familiar. ¿Qué, señora? Que donde había odio y crueldad, ahora hay amor y protección. Fernanda quería destruirme, pero sin saberlo, me dio la oportunidad de encontrar una familia aún más grande y bonita. Tiene razón. El mal de Fernanda, sin proponérselo, creó algo hermoso. Una red de amor y protección que ahora se extiende a cientos de familias a través de nuestra fundación. Esa es la lección final que quiero compartir, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que el mal va a triunfar, siempre existe la posibilidad de que una persona valiente decida alzar la voz. Y cuando eso pasa, el mundo cambia. Una vida a la vez, una familia a la vez, una comunidad a la vez. Si esta historia tocó su corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quienes necesiten escuchar este mensaje. Su comentario también es muy importante para continuarmos trazando relatos como este. Y recuerden, todos tenemos la capacidad de ser la voz de quien ha perdido la suya. El silencio protege a los abusadores, pero el valor de una sola persona puede quebrar ese silencio para siempre. Esta es nuestra historia, la historia de cómo una empleada doméstica rompió el silencio del establo y salvó a una anciana de una muerte anunciada. La historia de cómo el amor triunfó sobre el odio, y de cómo una decisión valiente transformó el destino de toda una familia. Porque al final, todos merecemos ser vistos, ser escuchados, ser defendidos cuando ya no podemos defendernos solos. Y todos tenemos la oportunidad de ser esa persona valiente para alguien más. El establo de los secretos ya no existe. Pero la lección que nos enseñó vivirá para siempre. Que no hay secreto tan oscuro que no pueda ser iluminado por la luz de la verdad y el valor.